La tolerancia de mi hermana hacia las travesuras de sus hijos está causando estragos en la comunidad. Al regresar a casa después de trabajar, me di cuenta de que la puerta de mi cobertizo estaba abierta y decidí contactar a las autoridades. El cerrojo que empleaba para mantenerlo asegurado estaba dañado. Había numerosas bolsas repletas de latas de bebidas gaseosas en ese lugar. Acostumbro a consumir una gran cantidad de bebidas gaseosas, por lo que he reunido una gran cantidad de latas que planeo llevar al centro de reciclaje en breve. Además de las latas que faltaban, también se echaban en falta otros objetos de mi almacén. Hacían falta ciertas herramientas para el jardín, como un cuchillo grande y un recipiente de combustible. Inspeccioné las grabaciones de vídeo. Al inicio del día, al regresar a casa tras salir para el trabajo, presencié cómo mis 3 sobrinos accedían a mi almacén forzando la cerradura con un martillo y sustrayendo las latas y otros objetos. Contacté a mi hermana, y tanto ella como su esposo rechazaron la idea de que sus hijos fueran los responsables. Hasta que me presenté en su hogar con las fotografías de mis cámaras. Estaban enojados con sus hijos debido a que me robaron y faltaron a clases para hacerlo. Logré recuperar el resto de los objetos, pero el recipiente de combustible se encontraba sin contenido. Sin embargo, todas las latas ya habían sido intercambiadas. Deseaba recuperar el dinero de las latas, pero mis sobrinos lo habían utilizado en videojuegos y comida poco saludable. Requirió conocer la cantidad recibida por las latas, la cual ascendió a casi $200. Informé a mi hermana que actualmente tiene una deuda conmigo que supera los $200 debido a las latas y el candado dañado. Mi hermana y Bill han pasado de sentir enojo hacia sus hijos a justificar sus acciones. Y después a molestarse conmigo por pedirles que me devuelvan el dinero. A pesar de saber que tienen 3 hijos y una hipoteca, les comuniqué que debían elegir entre esa opción o enfrentarse a una denuncia policial. Cuando me pidieron que me marchara, les comuniqué que disponían de 48 horas para resolver el pago antes de que tomara medidas legales. Debido a que mis sobrinos han hurtado de mí en el pasado, he decidido colocar cámaras de seguridad en casa. El comportamiento de mis sobrinos fue claramente inapropiado, aunque comprendo que mi hermana y Bill no tienen los medios para compensarme. Me han estado contactando constantemente, reprochándome por haberles dado un ultimátum, a pesar de saber que están en una situación financiera precaria tras las festividades. Primera actualización. Me dirigí a la comisaría. Traté de entablar una conversación con mi hermana y Bill al contactarlos esta mañana, ya que prefería no postergar la charla hasta que finalizaran su jornada laboral. Además de negar cualquier propuesta para reembolsarme, también afirmaron que la responsabilidad de tener las latas allí recaía en mí. Se ha afirmado que incité a mis sobrinos con la oferta de dinero. En un arranque de ira, les comuniqué que ya no quería seguir con ellos. Después, volvieron a llamarme repetidamente sin descanso. Recibí una imagen de mi sobrino mayor mostrándome una lata de bebida en su mano y haciendo un gesto obsceno. Y con eso concluyó todo. Me dirigí a la estación de policía para interponer la denuncia correspondiente, entregando una copia de las grabaciones en vídeo donde se ve a mi sobrino sustrayendo objetos de mi cobertizo. Les entregué el candado dañado que fue roto. Les exhibí todos los mensajes y capturas de pantalla presentados como prueba. Hasta les mostré la imagen que mi sobrino mayor me mandó haciendo un gesto obsceno. Desconozco si mis sobrinos han sido detenidos hasta el momento, aunque me han garantizado que lo estarán. Tal vez la participación en actividades de ayuda a la comunidad pueda modificar sus perspectivas. Además, comuniqué a las autoridades mi inquietud sobre la posibilidad de que mis sobrinos hubieran cogido el machete. Pero, tal y como sospechaba, lo consideraron simplemente una herramienta, sobre todo porque se llevaron varias otras herramientas de verdad. Además del machete, se llevaron unas tijeras de jardinería, un rastrillo metálico, 2 palas, una de ellas de las que se pliegan para acampar, un recipiente de 2 galones lleno de gasolina, un taladro eléctrico económico que compré de segunda mano por unos $5, una cortadora de setos eléctrica y una motosierra eléctrica pequeña que también era de segunda mano. Nadie se acercó a la cortadora de césped, la máquina cortacésped, los cables de extensión o la antigua radio que estaba allí. Desconozco la razón detrás de su elección, pero es posible que hayan considerado la posibilidad de venderlo nuevamente u otro propósito similar. No obstante, logré recuperar todo, a excepción del combustible que se encontraba en el contenedor. Desconozco la razón por la que la emplearon. Sin embargo, de todas formas se trataba de combustible antiguo. Tras su primera incursión en mi cobertizo, se apropiaron de lo disponible y regresaron con carros de la compra que, presumiblemente, sustrajeron. Sin embargo, tuvieron que hacer múltiples viajes para transportar todas las latas, y ni siquiera se tomaron la molestia de cerrar la puerta al finalizar.
En este momento, mis sobrinos se encuentran enfrentando dificultades legales debido a invasión de propiedad, robo y hostigamiento. Estoy convencido de que en algún momento, ya sea hoy o mañana, mi teléfono no parará de sonar cuando los agentes de la ley vengan a buscar a esos jóvenes. Sin embargo, les brindé posibilidades y lo afirmé con sinceridad. No me preocupa en absoluto recuperar el dinero en este momento. Ya tuvieron su ocasión. He cambiado la cerradura del almacén por una más resistente y el machete ya no se almacenará allí. Además, conversé con algunos de los residentes de mi vecindario acerca de lo ocurrido. Recientemente, me informaron de que han estado desapareciendo latas por todas partes en la zona. Si alguien colocaba una bolsa con latas afuera, esta desaparecía misteriosamente. No tengo la certeza de que mis sobrinos sean responsables, pero en caso de serlo, es probable que hayan estado llevando a cabo esta acción desde hace varios meses. Además, conversé con mis parientes, quienes están cansados de mi hermana y Bill también, por lo que todos apoyan mi postura, lo cual resulta reconfortante. Desde que entregué el informe policial, tenía miedo de que se volvieran en mi contra, pero por suerte solo recibí muchos elogios. Era justo que esos jóvenes enfrentaran las consecuencias. En mi familia, no fui el único que sufrió un robo. Varios comentarios sugerían la posibilidad de proponerles a mis sobrinos la oportunidad de trabajar para poder pagar los $200. No tenía intención de realizar esa acción. Esos pequeños traviesos detestan hacer cualquier tarea, y simplemente se quejarían y se comportarían como si todo estuviera en su contra. Deberían estar bajo supervisión constante, algo que prefiero evitar. También los veté en mi hogar por una razón válida. La sustracción inició con productos comestibles y aperitivos, para después extenderse a películas en DVD y juegos de vídeo. Comencé a marcar mis estuches y discos con mis iniciales usando rotuladores permanentes. De esa forma podía probar si mis sobrinos tomaban algo que me pertenecía. Se justificaron diciendo que les permití tomar prestadas algunas cosas en ocasiones, pero siempre los llamaba y los hacía devolver lo que habían tomado. Por lo que siempre se comportaban como si yo fuera ingenuo por hacerlo. Después, cada vez que se les exigía pedirme perdón, sus disculpas resultaban ser las más insinceras que había escuchado nunca. El límite se cruzó cuando mis sobrinos, en mi hogar, utilizaron la llave de emergencia escondida para ingresar y llevarse 3 paquetes de 6 cervezas de mi marca preferida de la nevera, además de registrar mi cocina en busca de cualquier otro objeto de su interés. Uno de ellos defecó en mi baño y, en lugar de jalar la palanca, decidió orinar deliberadamente en el piso. A pesar de negarlo, era evidente para mí que sí fueron los responsables. El botín incluía incluso una cerveza oculta en su cuarto. Apenas recibieron un leve castigo mi hermana y Bill, quienes prácticamente me dieron una justificación similar a decir que los niños son así. Después, fui reprendido al expresar que ellos y sus hijos no serían recibidos de nuevo en mi hogar. La razón de todo eso es que coloqué las cámaras de seguridad. Al colocarlas, no comuniqué a nadie, lo cual resultó muy astuto, ya que mis sobrinos no sospechaban de su presencia al ingresar en mi almacén. Me imagino que fui la presa más accesible para él. En el futuro, tengo la intención de instalar más cámaras en mi hogar. Segunda actualización. El sábado pasado, los hijos de mi hermana fueron detenidos por la policía. La policía se presentó en su domicilio, y mi hermana y Bill no tuvieron más opción que permitirles la entrada al tener una orden de detención. Al parecer, mis 3 sobrinos pasaron de comportarse de manera arrogante a llorar como bebés cuando los estaban esposando. Tengo conocimiento de esto porque un vecino con el que tengo cierta cercanía, y que tiene una relación amistosa con mi hermana, estuvo presente para presenciarlo. Después de ser detenido, mi hermana y Bill no pararon de llamar a mi teléfono una y otra vez. Hasta el inicio de la semana siguiente, no lograron liberar a sus hijos de la prisión. En este momento, los jóvenes enfrentan cargos por robo, daño deliberado de bienes, actos vandálicos y hostigamiento. Las autoridades se han tomado muy en serio esta situación, ya que se han recibido denuncias sobre mis sobrinos desde hace un tiempo, aunque no se había probado nada hasta este momento. Durante los últimos meses, se ha reportado la desaparición de bolsas que contienen latas en diferentes áreas de la región. Desconozco si fueron mis sobrinos, pero es probable que sean los responsables. Ante la detención, es de esperar que otros residentes que cuenten con sistemas de videovigilancia aporten nuevas grabaciones. Mi casa fue visitada por mi hermana y Bill. Rehusé abrir la puerta y les expresé que la situación se originó debido a su complicidad al no asumir la responsabilidad de las acciones de sus hijos. La situación los llevó a gritar y golpear con más intensidad en mi puerta, lo que me obligó a advertirles que llamaría a la policía.
Al haberlo hecho previamente, demostré mi determinación, lo cual los llevó a retirarse sin generar más conflictos. Sin embargo, mi teléfono volvió a recibir una avalancha de mensajes. Opté por no bloquear a mi hermana ni a Bill, sino que decidí conservar todos los mensajes que me envían, ya que he optado por presentarlos ante el Tribunal de Reclamaciones Menores. No tengo ninguna necesidad de dinero ni deseo tenerlo. Además, he sustituido el candado dañado por uno de mayor calidad. No obstante, no solo los pequeños requieren adquirir un conocimiento. Al final, confío en haberlos colocado en una situación incómoda que les haga pensar 2 veces antes de desafiarme de nuevo. Cuento con el respaldo total de mi familia en esta decisión. Toda mi familia me está apoyando en esta situación, ya que también han sido víctimas de robos por parte de mis sobrinos. Tras vetar la entrada a mis sobrinos en mi hogar, algunos de ellos tomaron la misma decisión. Me propongo a motivar a mis sobrinos para que participen en labores de voluntariado. No solo por considerarlo beneficioso, sino también porque sé que es algo que detestan profundamente. Cuando se ven obligados a realizar alguna tarea que no desean, suelen limitarse a quejarse y comportarse como si estuvieran rodeados de adversidad. Por lo tanto, rara vez se lleva a cabo alguna actividad. Tal vez con unas cuantas centenas de horas de labor sin salario puedan adquirir algo de conocimiento sobre educación. Han recibido demasiados caprichos. Tercera actualización. Vaya, esto resulta ser increíblemente decepcionante. Creí que mi hermana y Bill se mantendrían firmes a pesar de lo ocurrido. Pero al final cedieron. Interpuse una denuncia ante la Corte de Reclamaciones Menores debido al comportamiento de sus hijos. En la solicitud, solicitaba la cantidad de $500. Se refiere a las latas sustraídas, el cerrojo dañado, el valor del cerrojo nuevo, de mayor calidad y precio, los gastos legales derivados de la demanda judicial y el sufrimiento emocional a causa del hostigamiento. Un conocido cuyo papá ejerce la abogacía me brindó asesoramiento legal sin costo alguno y afirmó que cuento con una situación legal muy favorable gracias a las grabaciones de las cámaras que capturaron a mi sobrino hurtándome y a mi hermana y Bill golpeando la puerta principal de mi casa. Sumado a todos los mensajes que recibí. Al recibir la noticia, mi hermana y Bill me contactaron visiblemente preocupados. Les dijeron que no era capaz de realizar esa acción. Por lo tanto, les indiqué que ese es el costo que están asumiendo por no ejercer la paternidad y permitir que sus hijos se transformen en ladronzuelos engreídos. Si quieren comunicarse conmigo nuevamente, será cuando comparezcan ante el tribunal o si optan por abonarme los $500 que reclamo. Después los desconecté. Ayer al atardecer, me encontraba con unos compañeros tras la jornada laboral. Nos encontrábamos disfrutando de un momento de tranquilidad viendo una película. Ninguno de nosotros se sentía con ánimos para jugar videojuegos, ya que estábamos agotados y simplemente deseábamos disfrutar de una tarde tranquila. Sin embargo, más tarde tocaron a la puerta de mi casa. Al asomarme por la ventana, vi a mi hermana y a Bill con gestos de profunda tristeza. Después de abrir la puerta principal, mantuve cerrada la puerta mosquitera y les cuestioné sobre su presencia en mi hogar. Les han comunicado que están agotados de discutir, ya que sienten que todos están en su contra. Reconocieron plenamente sus errores al permitir que la situación se complicara tanto y simplemente desean reconciliarse. Mis amigos se encontraban claramente visibles justo detrás de mí, por lo que había personas presenciando la situación. Bill introdujo un sobre a través de una abertura en la puerta que tenía $500 en billetes de $50. Explicó que pertenecía a su propia cuenta de ahorros personal y aseguró que en adelante se encargarán de que mis sobrinos reciban el castigo adecuado por sus actos. No se me solicitó cancelar los cargos. Sin embargo, me suplicaron que mostrara compasión al menos. Expresé mi interés en realizar trabajo comunitario, lo cual es bastante flexible. Si colaboramos con esta opción, confío en que el juez la aceptará. Tras soltar un suspiro, manifestaron su disposición para colaborar si eso era lo que se requería, para luego retirarse sin causar ningún tipo de disturbio. Recibí elogios de mis amigos por mantenerme decidido. Después, otros miembros de mi familia siguieron el mismo ejemplo. En ese momento, mis padres me revelaron que habían advertido a mi hermana sobre la posibilidad de ser desheredada si ella y su esposo no realizaban ciertas modificaciones para mejorar. Por lo tanto, en este momento están llevándolo a cabo. Aunque pueda parecer una situación impuesta, es probable que sea lo más positivo que presenciemos de su parte. Después de que me reembolsaron el dinero, mi madre fue a ver a mi hermana y a Bill. Me comunicó que mis sobrinos no se encontraban entreteniéndose con videojuegos. En realidad, todos los elementos vinculados a los videojuegos estaban almacenados en algún sitio. Al igual que el televisor donde mis sobrinos disfrutarían de juegos y películas. Los 3 sobrinos pasaban la mayor parte del tiempo en sus cuartos.
mostrando una actitud desagradable y poco acogedora hacia su abuela. Aunque mi hermana comenta que están gestionando la situación. Efectivamente, he retirado la demanda una vez que he recibido la compensación deseada. Sin embargo, mis sobrinos enfrentarán un proceso legal por el robo, y finalmente están obteniendo la atención que les correspondía desde hace tiempo. Además, me garantizaron que no volverán a visitar mi hogar en un buen tiempo. Durante un largo periodo de tiempo. No permitiré que mis sobrinos visiten mi hogar. En este momento, mi hermana y Bill se ven en la necesidad de asumir la responsabilidad de la crianza que les correspondía desde el principio. El resto de la familia me ha brindado su apoyo en esta situación, ya que mis sobrinos han generado rechazo en todos. Cuarta actualización. Efectivamente, he añadido cámaras adicionales. Coloqué una lámpara justo sobre el cobertizo, por lo que parece que toda el área está iluminada. Mi hermana, Bill y mis sobrinos han sacado lecciones de esta situación, aunque no puedo decir que todos lo hayan hecho por igual. En especial, mi sobrino mayor no ha podido superar su deseo de venganza hacia mí. De forma tonta trató de lograrlo. Así transcurrieron los hechos. No lograron superar las 100 horas cada uno ya que sus padres me compensaron al llegar a un acuerdo extrajudicial, lo que provocó que el juez agilizara el proceso. Los hijos de mi hermana se encargaron de limpiar desechos y realizar labores en distintos parques de la zona. Y según tengo entendido, el encargado era un militar jubilado. Entonces, no disfrutaron para nada. El hijo mayor de mi hermana siempre evidenciaba sus dificultades con las figuras de autoridad. Y solía discutir con aquellos que le pedían que cumpliera con sus responsabilidades. Fue necesario contactar a su padre para que el joven fuera a buscar una herramienta de jardinería. El joven me señalaba directamente como responsable de su situación difícil. Y al principio, sus hermanos lo apoyaban. Sin embargo, con el paso del tiempo, se percataron de que está completamente desequilibrado y no tiene ningún derecho. Por lo que ya no desean estar involucrados en esa situación. Por lo tanto, los dos sobrinos más jóvenes decidieron dejar de imitarlo al comprender finalmente lo erróneo de sus acciones. La situación se complicó cuando mi hermana y Vilme fueron señalados como responsables de la discordia en su familia, lo que desencadenó consecuencias negativas al no contar con el apoyo de ningún miembro de la familia en esa situación. La responsabilidad recayó por completo en ellos y su falta de educación. Sin posibilidad de señalar a nadie más, optaron por guardar silencio y llenarse de resentimiento. La mitad de la familia prefiere mantenerse alejada de ellos, lo que ha causado división entre sus propios hijos, ya que el mayor se niega a ceder. La situación empeoró tanto que mi sobrino mayor hizo algo tan absurdo que resulta increíble de creer. En plena oscuridad, huyó y asaltó mi hogar con un par de martillos de uña pertenecientes a su padre. Menciono un par porque tenía uno agarrado con cada mano literalmente. Al principio, procedió a destrozar el recién adquirido candado de mi almacén, el cual no se rompió, pero sufrió graves daños que lo dejaron inservible, por lo que posteriormente tuve que retirarlo. Además, causó graves desperfectos en la entrada del almacén con las puntas del martillo. Al despertar, escuché el ruido de los martillos y decidí contactar a las autoridades. Al mirar por la ventana de mi habitación, vi a un individuo golpeando el cobertizo. Al principio, no lo reconocí, ya que llevaba puesta una máscara aterradora que le cubría el rostro. Observó cómo las luces de la habitación se encendían y lanzó uno de los martillos a través de mi ventana. Los cristales rotos estaban esparcidos por todos lados, y tuve la fortuna de no haberme lastimado los pies con ninguno de ellos ya que no llevaba zapatos puestos. Después, el hijo de mi hermana empezó a golpear la puerta de atrás con el martillo que quedaba. Causó un gran daño al romper la perilla y la ventana de la puerta, además de destrozar la puerta con la garra del martillo. Me angustiaba que la puerta no aguantara. Por eso anuncié que la policía venía en camino, y él se marchó antes de su llegada. La cámara nocturna reveló su identidad. Poseía una máscara, pero lucía la sudadera con capucha del colegio y también sus zapatillas Nike, las cuales eran fácilmente reconocibles, ya que sus hermanos no tenían unas iguales. También se encontraron sus huellas digitales en el martillo que lanzó a través de mi ventana. Los hijos de mi hermana ya tenían antecedentes cuando fueron detenidos por primera vez, por lo que las autoridades cotejaron las impresiones digitales en el arma con las suyas. Cuando los agentes se acercaron a mi sobrino mayor, él negó rotundamente su implicación, aunque era evidente que no había otra persona responsable. En su cuarto se halló el segundo martillo, así como la vestimenta y la máscara que portaba, elementos que se recopilaron como pruebas. Me informaron que el disfraz pertenecía a un personaje de Star Wars conocido como el Gran Inquisidor. En esta ocasión, sus padres optaron por no intervenir para salvaguardarlo, ni tampoco intentaron responsabilizarme a mí.
Tan solo permitieron que su hijo fuera sacado entre llantos. No pude estar presente durante la detención. Sin embargo, mi hermana me relató que mi sobrino mayor se movía de un lado a otro llorando, asegurando que no había cometido ningún error, y después exclamando que la responsabilidad recaía sobre mí y que debía tomar represalias en mi contra. Fue necesario que el joven se sometiera a un exhaustivo examen psicológico, el cual reveló la posibilidad de que tenga trastorno bipolar. No obstante, lo que hizo no puede ser justificado. Posteriormente, al recibir un diagnóstico preciso de trastorno bipolar, empezó a atribuir a esta condición todas sus acciones negativas, comportándose como si no fuera merecedor de recibir tratamiento. Sin embargo, acabó pasando un mes en un centro de reclusión juvenil. El tratamiento de mi sobrino fue efectivo y aceptó su responsabilidad para evitar el juicio. A cambio de realizar más trabajo comunitario, recibir asesoramiento obligatorio y quedar en libertad condicional. En esta ocasión, el padre se presentó en mi hogar y procedió a cambiar la ventana y la puerta dañadas, manteniendo un silencio absoluto durante toda la reparación. Los dos sobrinos pequeños continúan marginando a su hermano mayor en la mayoría de las situaciones. Y él aún no ha pedido perdón por su comportamiento agresivo en mi casa. Asimismo, desafortunadamente, está repitiendo un curso escolar a causa de su bajo rendimiento académico, lo que sigue generando gran preocupación en sus padres. En el mes de julio, mis dos sobrinos más jóvenes vinieron solos para pedirme perdón en persona. Comentaron que solían imitar a su hermano en todo momento y que él lograba hacer que todo se volviera entretenido. Sin embargo, el disfrute que experimentaban no compensa las repercusiones de sus acciones delictivas, por lo que han decidido alejarse por completo de esa situación. Desean que su tío alegre regrese y consultaron si era posible comenzar de cero. Acepté su propuesta, aunque les dejé claro que necesitarán reconquistar mi confianza, a lo cual aceptaron con alegría. Hace unos meses, mi sobrino mayor celebró su 17º cumpleaños y prácticamente no obtuvo ningún regalo. Ni siquiera un postre. Formó parte de la consecuencia de sus acciones. Me resulta difícil calcular el gasto económico que ha representado para sus padres durante el año pasado. Dirigió a sus hermanos en el acto de robar y posteriormente causó daños en la ventana y la puerta de mi hogar. Supongo que, en su totalidad, entre la solicitud que hice previamente y cambiar tanto la puerta como la ventana, les salió por encima de $1000. Los precios de las puertas y ventanas no son económicos. Por otro lado, el mes siguiente fue el cumpleaños de mi sobrino menor y entre los obsequios que recibió se encontraba una flamante bicicleta de montaña. La acción perturbó en gran medida al sobrino mayor, quien decidió utilizar un cuchillo de cocina para pinchar los neumáticos de la bicicleta, lo que generó más complicaciones para él. Al ocuparme de la reparación de la bicicleta, adquirí recientemente cámaras y neumáticos nuevos para la misma. Los instalé y ahora la bicicleta funciona correctamente. Recibí un gran agradecimiento de parte de mi sobrino por haberlo ayudado. El hijo mayor de mi hermana intentó escapar de casa porque sentía que ya no lo estaban mimando tanto como antes. De repente, partió montando su bici con una mochila repleta de objetos y se marchó. Los padres lo denunciaron de inmediato como desaparecido, ya que dejó una carta de despedida responsabilizándome a mí y a su trastorno bipolar de todos sus conflictos. En su carta, expresó su impaciencia por alcanzar los 18 años y poder distanciarse de nuestra compañía, considerando que nos beneficiaba al decidir marcharse anticipadamente. Sin embargo, al cabo de 3 días, volvió sin su bicicleta ni su bolso. Luciendo magullado, decidió guardar en secreto lo que sucedió. Todavía no tenemos certeza. Sin embargo, fue reprendido por continuar responsabilizándome de sus asuntos personales, ya que acusarme fue su reacción inmediata al volver. No lo forcé a cometer un robo en mi contra. No provoqué que atacara mi hogar. No lo incité a escapar. Él estuvo detrás de todo eso y estuvo a punto de acabar nuevamente en un centro de detención juvenil por escaparse y quebrantar las condiciones de su libertad condicional. Sin embargo, logró escapar sin dificultad. En la actualidad, dedica la mayor parte de su tiempo en casa cuando no está en clases, realizando tareas domésticas o asistiendo a sesiones de asesoramiento. Finalizó el trabajo comunitario. Sin embargo, estará bajo libertad condicional hasta cumplir los 18 años, a pesar de haber recibido cierta consideración debido a su diagnóstico de trastorno bipolar. No se libró de afrontar las repercusiones, y te aseguro que lo intentó en repetidas ocasiones. Después de que le comunicaron cuál era su inconveniente, lo utilizó como justificación para todo. Sin embargo, hay quienes viven toda su existencia con esa misma mentalidad y jamás llevan a cabo las acciones que él realizó. He estado arreglando las cosas con mis 2 sobrinos pequeños, pero prefiero mantenerme alejado del mayor en todo momento.
Y definitivamente siento que él también prefiere lo mismo. En los últimos meses, solo tuve un encuentro con esa persona. Y me lanzó una mirada cargada de hostilidad nunca antes vista. Para luego marcharse pisoteando. Ya no es posible que me representen como el malo sin que alguien lo cuestione. Por lo tanto, solo me queda tratar de sobrellevar esta situación. En su mayoría, se encuentra completamente clausurado desde el inicio del periodo escolar. Según lo que me han comentado, apenas se expresa, ni siquiera en el colegio. Los demás sobrinos me comentan que se ríen de él y lo excluyen. Algo que considero que no contribuye a su mejora. En este momento, mi relación con mi hermana y Bill no es la mejor. Pero no pueden responsabilizarme por ello. Es evidente que toda la situación se debe a su comportamiento y a la falta de educación que recibió. En resumen, los motivé a participar más en la crianza de sus hijos. Una responsabilidad que debían estar asumiendo desde antes. Últimamente, nuestras charlas son incómodas y forzadas porque se quejan constantemente de la fatiga laboral y de la responsabilidad de cuidar a sus hijos. No visitamos nuestras casas mutuamente, pero coincidimos en la casa de mis padres, donde nuestra madre insiste en que mantengamos una actitud educada, algo con lo que estoy completamente de acuerdo. Los dos pequeños de la familia han recuperado la mayor parte de sus beneficios. Han recuperado la televisión y los videojuegos. Sin embargo, a mi sobrino mayor no se le autoriza a utilizarlos en ningún momento. Me han comentado que cuenta con algún dispositivo electrónico en su cuarto. Aunque desconozco de qué clase se trata. Su tiempo lo dedica principalmente allí, salvo cuando es necesario estar en otro sitio. En la familia, prácticamente nadie recibe con agrado a mi sobrino mayor. Últimamente, mis padres me han comentado que no desean encontrarse con él en las celebraciones de Acción de Gracias o Nochebuena de este año, ya que están cansados de su actitud y de sus actos de robo. Me parece que logro comprenderlo, aunque personalmente considero que resulta un tanto severo. También mi hermana y Bill comparten esa opinión, ya que han advertido que boicotearán las celebraciones si no pueden asistir a ninguna de ellas. No puedo tolerar a ese joven y tampoco me gustaría tenerlo en mi hogar. Por lo tanto, comprendo la razón detrás de esa elección. No creo que sea beneficioso apartarlo por completo de todas las situaciones y personas. La reconstrucción de puentes, en caso de ser factible, será un proceso largo para mi sobrino de mayor edad. Dadas las circunstancias actuales, es posible que decida escaparse nuevamente en el futuro, siempre y cuando la experiencia previa no le haya generado suficiente temor como para no querer intentarlo de nuevo. Con algo de suerte, su situación podría mejorar con el tiempo si aún hay oportunidad de corregir su conducta a tiempo. Aunque no me agrade su actitud, él sigue siendo mi sobrino y me preocupo por él. Aunque me sienta incapaz de intervenir, por el momento solo puedo mantenerme en segundo plano y brindar ayuda en lo que pueda. Quinta actualización. Tenía la expectativa de ofrecer una actualización más positiva para todos después de las festividades. Sin embargo, la situación no experimentó mejoras significativas. Después de mostrar progresos, su situación volvió a deteriorarse. Pasó un tiempo, pero actualmente todo se encuentra en una situación aceptable. Decidí no compartir antes ya que consideré más conveniente aguardar. Redacté la mayoría de este escrito hace varios meses. No obstante, opté por aguardar un tiempo adicional para comprobar si la situación presentaba mejoras. Después de un tiempo prolongado, dejé de prestar atención y no fue hasta hace poco que recordé. Por lo tanto, aquí tienes, con suerte, la actualización final. Voy a hacer un resumen, pero hay una gran cantidad de información. Por lo tanto, si deseas conocer más detalles, será necesario regresar y revisar el texto completo. Para iniciar este post, el año pasado mi hermana y Bill decidieron celebrar el Día de Acción de Gracias en la residencia de los padres de Bill en vez de en la de mis padres. Mi sobrino mayor no se portó de la mejor manera allí, pero no generó ninguna complicación. Al menos eso es lo que le comunicaron a todos. Mi hermana y Bill entablaron una extensa charla con mis padres acerca de que no sería beneficioso para la salud mental de mi sobrino ser excluido en ese momento. Y yo también estuve de acuerdo con esta postura. Dado el rumbo de los acontecimientos, lo único que experimentaría mi sobrino sería un sentimiento de rechazo. Por lo tanto, mis padres finalmente accedieron y permitieron que viniera en la víspera de Navidad. Claro que sí, adquirí un obsequio para él, con la intención de contribuir a su bienestar mental. A principios de diciembre, decidí comprarle una bicicleta de montaña de segunda mano en tono verde metálico en la tienda local. A pesar de requerir algo de arreglo, la adquisición resultó ser muy beneficiosa por un precio de $30. Además, me enteré de que, debido al robo de su mochila de calidad, estaba utilizando una antigua que le pertenecía a uno de sus hermanos. Por lo tanto, adquirí una prenda de segunda mano en esa misma tienda por alrededor de $5.
Reparé la bicicleta y ajusté la vela de la mochila. Al entregarle los regalos un domingo, su reacción fue de total sorpresa al recibirlos, lo que también generó cierta incomodidad en él. Sin embargo, recibió las gafas con gratitud en su mirada y las incorporó de inmediato a su rutina diaria para desplazarse de un lado a otro de la escuela, tal como solía hacerlo con su bicicleta y mochila anteriores. A mi hermana y a Bill les resultó muy sorprendente que yo les hiciera regalos, y mucho menos que reemplazara los objetos que le robaron, tras escaparse luego de atacar mi casa con martillos. Sin embargo, los obsequios lograron el impacto deseado. Ya no era el blanco de su enojo. Había estado buscando razones para que me vieras como la serpiente Bill que arruinó todo. Pero no soy así. En la celebración de Nochebuena, tuve la oportunidad de encontrarme con él nuevamente. Durante su estancia en la fiesta, mi hermana y Bill lo instaron a pedir disculpas por desahogar toda su furia contra mí. Se aproximaron a él como siluetas mientras conversaba conmigo. Le indicaron que mantuviera contacto visual conmigo en varias ocasiones, y al disculparse, reconoció que no era responsabilidad mía su arresto. Ha causado daño, sustrajo mis pertenencias y perjudicó mi propiedad. Pero no se repetirá. Al saludarnos con un apretón de manos, no hubo ningún contratiempo durante la celebración. Durante toda la noche, los padres estuvieron junto a él como si fueran sus sombras. En ningún momento estuvo solo. Podrían haberlo mantenido sujeto con una correa. Aunque resultó molesto, logro comprender la razón por la cual se arriesgaron tanto para que él pudiera estar presente en la celebración navideña. En el inicio del año, todo cambió radicalmente. El hijo mayor de mi hermana tomó prestada una botella de champán de sus padres y la consumió rápidamente en privado en el baño antes de que alguien pudiera intervenir. Anteriormente, solicitó una bebida y le respondieron que era muy joven. Por lo tanto, tomó una de las botellas y la consumió de un solo sorbo. Hasta ese momento, desconocíamos esta información, pero al parecer, había estado sustrayendo bebidas alcohólicas antes de ser detenido por primera vez. Tenía un escondite que se estaba agotando gradualmente, ya que consumía el alcohol de manera moderada y hasta llegó a vender parte a otros menores de la zona. No se vio envuelto en una situación grave, solo lo mandaron a su cuarto por la noche, tras confesar que tomó el licor porque lo deseaba mucho y era la víspera de Año Nuevo. Los hermanos confesaron a sus padres el lugar donde se escondían y les indicaron dónde se encontraban. Bajo la vivienda se encontraba una caja de plástico. Al cuestionarles sobre cómo conseguían el alcohol, mis dos sobrinos menores confesaron que imitaban a su hermano mayor. Tomaban una cerveza cada vez o trasvasaban lentamente licor de una botella original a otra. Después, la bomba de mayor tamaño se había infiltrado en los hogares de otros individuos y llevaba a cabo la misma acción en toda la zona residencial. La manera en que ingresaban consistía en buscar accesos sin cerrojo, evitando hogares con canes que alertarían, y el miembro más joven se deslizaría por las ventanas al ser el de menor tamaño. Posteriormente, procedería a abrir las puertas para permitir la entrada de sus hermanos. Evitaban llevarse objetos de valor de las viviendas para poder regresar en distintas ocasiones. Sin embargo, tras ser detenidos el año anterior, se percataron de que ya no encontraban placer en ser delincuentes y solo imitaban a su hermano. Tal como mencionaron previamente, claro que sí, los niños se encontraban en aprietos por no haber reconocido nada de eso hasta ese momento. Aunque intentaron mantenerlo en secreto, de alguna manera se descubrió. Validó ciertas de las dudas de los residentes del área. Dado el talento que tenían mis sobrinos para el hurto, uno esperaría que hubieran sido más precavidos con la vigilancia de las cámaras. Quizá consideraron que el anciano familiar jamás adquiriría cámaras. Tras descubrir que mis sobrinos estaban implicados en robos, varios vecinos, incluyendo los de mi hermana, decidieron colocar cámaras de seguridad. Mis sobrinos recibieron un castigo suave por confesar su participación en los robos. Resultó ser algo repetitivo para el individuo de mayor edad, ya que aún enfrentaba dificultades con la libertad condicional y otros asuntos legales. Y no había cometido ningún otro robo hasta que agarró la botella de champán. Bill empezó a proporcionarle una gran cantidad de chicle de menta para masticar, con el propósito de controlar sus antojos, ya que era su estrategia para disminuir su ingesta de alcohol. Logrando cierto efecto positivo, Bill decidió guardar todas sus bebidas alcohólicas bajo llave en una nevera con candado en el garaje. Tiene la impresión de que su hijo intentó acceder a ella en una ocasión. Además de eso, las circunstancias no parecían tan negativas hasta que mi sobrino mayor tuvo una confrontación en la escuela en febrero. Le informaron que no inició la pelea. Sin embargo, otro chico lo provocó hasta que comenzaron a agredirse físicamente. Mi sobrino sufrió la fractura de sus 2 dientes delanteros cuando su rostro chocó contra un casillero. Existió un motivo detrás de esta agresión.
Me enteré por mis sobrinos pequeños de que su hermano mayor tenía varios objetivos a los que molestaba en la escuela antes de ser detenido. Al parecer, se mostraba como el estereotípico bravucón que la gente suele tener en mente. Tomaba pertenencias de otros niños. Se acercaba a los más vulnerables. Los agredía cuando nadie estaba mirando y en varias ocasiones empleaba una navaja para perforar los neumáticos de las bicicletas. El hermano mayor de un niño que había intimidado previamente lo persiguió y resultó gravemente herido por ese joven. Sufrió lesiones en los 2 dientes frontales superiores y la nariz resultó fracturada. Fue necesario trasladarlo al hospital, donde un especialista en cirugía oral tuvo que restablecer sus dientes, para lo cual se utilizaron aparatos ortopédicos especiales para asegurar su fijación. Además, fue necesario corregirle la nariz y colocarle un soporte cervical. Durante meses, el joven evitaba ser observado por cualquier persona. No se presentaron denuncias, te lo aseguro, he preguntado en repetidas ocasiones. Sin embargo, los progenitores del otro menor contribuyeron con al menos la mitad de los gastos de los cuidados bucales y nasales de mi sobrino, a través de su seguro médico. Así me lo comunicaron de todas formas. El seguro médico de mi hermana y Bill no era suficiente para pagar el resto. Y tenían que hacer un copago elevado. Decidieron no hacer ninguna presentación, ya que evitaban regresar a la corte. Y los progenitores del otro menor únicamente abonaron la cantidad acordada para evitar una demanda. También aporté un pequeño monto para cubrir los gastos. Aún conservaba los $500 que me entregaron en efectivo como compensación. Así que opté por devolvérselos para contribuir a reducir un poco los gastos. No me revelarán el precio de la reparación de la nariz de mi sobrino y la reposición de sus 2 dientes delanteros, pero creo que quizás no les quedó ningún ahorro después de eso. Al reencontrarme con mi sobrino tras el suceso, noté que su rostro presentaba graves heridas y que sus dientes delanteros estaban asegurados con alambres. Rechazó la idea de volver a clases y completó todas las tareas pendientes a través de Internet utilizando una laptop facilitada por la institución educativa. Me informaron que al joven que lo agredió solo le impusieron una suspensión de 14 días. Aunque me encontraba irritado, reconozco que la situación se desencadenó debido al comportamiento intimidante de mi sobrino hacia otros niños. Las acciones que se realizan hoy tendrán consecuencias en el futuro. En esta temporada estival, mi sobrino mayor continúa pasando la mayoría de su tiempo en reclusión, además de salir a pasear en bicicleta por 1 hora o 2. Por lo general prefiere permanecer en su cuarto. Se han estado planteando la posibilidad de que mi hermana y Bill se trasladen a vivir más cerca de los padres de él una vez que su hijo obtenga la aprobación. Y es comprensible, casi la totalidad de los residentes de la zona los desprecian en este momento, por lo que desean mudarse en cuanto tengan los recursos necesarios, aunque desafortunadamente esto podría tardar alrededor de otro año. Últimamente he dedicado más tiempo a estar con mis 2 sobrinos pequeños, y han experimentado una notable mejoría. Han demostrado mayor cortesía y se les ha autorizado regresar a mi hogar. No ha habido ninguna pérdida. Me encanta estar con ellos, viendo películas y divirtiéndonos juntos. Han vuelto a comportarse de manera ejemplar y están esforzándose por corregir sus equivocaciones. Cuando coincido con mi sobrino mayor en contadas ocasiones, su actitud hacia mí ya no es distante. Una vez trajo su bicicleta para que la arreglara. Sin embargo, en la actualidad muestra una actitud reservada, casi callada y serena últimamente. Cuando llegue a los 18 años, su deseo es estar lejos de este lugar. Hemos propuesto la idea de la escuela técnica, y no se opone a la propuesta. Adicionalmente, me he esforzado al máximo por no interferir en el papel de tío. Por lo tanto, eso sería todo. Después de tanto tiempo, es posible que ya no tenga nada que agregar en este espacio de escritura.